La voz terapéutica. Reflexiones sobre la voz para vos. Bienvenidos a este segundo capítulo de La voz terapéutica, y en este capítulo vamos a hablar sobre los elementos y cómo podemos incorporarlos a la voz y a una práctica. Los elementos en todas las culturas se han considerado como lo que le da vida y forma a todo lo que existe y nos rodea. En Occidente, los que más conocemos son, yendo desde el más denso hacia el más liviano, la tierra, el agua, el fuego y el aire. Ahora bien, los hindú incluyen uno más, el éter, que sería el vacío o el espacio donde habitan todos los otros elementos. Los chinos, más acordes a su naturaleza, más terrenal, si así se quiere decir, más yin-yang, no incluyen al aire y ponen al metal, y no tienen al éter, pero tienen a la madera. Lo cual eso mismo ya habla, ¿cierto?, de la idiosincrasia y de las tendencias de cada pueblo, cada cultura, cada visión de la existencia. Vamos a considerar principalmente los 4 elementos occidentales y también el éter para nuestra práctica. Los elementos y la voz, ¿cómo se pueden conectar? Bueno, tanto en la medicina tradicional china como en la medicina tailandesa y en el Ayurveda, por supuesto, la ciencia hindú, los diagnósticos sobre los biotipos o sobre las enfermedades, por así decirlo, o las personas enfermas, mucho mejor, tienen que ver en base a los elementos. O sea, se utilizan diagnósticos a través de una visión o una contemplación de cómo esos elementos están rigiendo a la persona. O sea, cómo esos elementos se manifiestan en ella, cuáles están exacerbados, cuáles están en exceso y cuáles están en insuficiencia o carentes. Aunque si un elemento estuviese totalmente carente, ahí ya se experimentaría la muerte. Lo cual habla de que en cierto grado todos tenemos cierto grado de los elementos. Entonces vamos a hacer un repaso de los elementos y vamos a hacerlo con un pequeño poema, ¿sí?, urbano que anda circulando por ahí, que dice así: sé como la tierra, sólida, con presencia, y recibe todo lo que la madre naturaleza te da. Sé como el agua, flexible, y adáptate a toda situación. Sé como el fuego, quema y transforma. Y también sé como el aire, invisible, pero indispensable. Pero por sobre todo, sé vos, no más, y al mundo salvarás. Entonces, hay algunas características de los elementos. Vamos a invertir y vamos a empezar desde el más liviano ahora, el aire. El aire es el movimiento, es lo fluido, es el vaivén, es impredecible. En un momento viene, en otro momento se va en todas las direcciones. Principalmente es caliente, aunque puede ser que una buena
pasada de aire nos dé un poquito de frío. En un sentido más simbólico, el aire es la fuerza que nos impulsa a actuar. Es el movimiento que hace que las cosas se manifiesten, que tengamos la fuerza para hacerlo, el impulso. Por eso se habla del viento como creador de la voluntad. El aire en la voz, porque aquí estamos en la voz terapéutica, se expresa como todo lo anterior dicho, y es una cierta fluidez en la palabra, sí, también compartida con el agua, pero por sobre todo es una característica de poder hablar con ímpetu, con delicadeza también, con suavidad. Si nos faltase el aire, todo se volvería demasiado tosco, se volvería demasiado estancado. Por eso una persona cuando manifiesta un buen nivel de aire en su voz, puede hablar con soltura, puede enganchar oraciones, ideas, y el viento, el aire, lo va a acompañar. Ahora veamos, por ejemplo, el fuego. El fuego es la transformación, habíamos dicho, es la creación. También es la destrucción. También es el quemar absolutamente todo, porque no tiene límite. Lo que toca lo quema. Eso en la voz se manifiesta como una capacidad para hablar y transformar las situaciones. Es decir, que nuestras palabras lo que dicen transforman, no son pasadas por alto. Cosa que puede pasar si solo hay un exceso de aire. Es decir, hay mucha palabra, mucha abundancia, mucho caudal de aire, pero poca transformación. O sea que el aire también necesita del fuego, como el fuego necesita del aire, para que queme. Es decir que si nos falta el fuego en nuestra palabra, en nuestra voz, puede ser que hablemos en vano, ¿sí? Por no decir otra cosa, y que tengamos poco efecto en las personas que hablamos. Ahora bien, si hay un exceso de fuego, lo que nos puede llegar a pasar es de que quememos demasiado e incluso herir a los demás. Las personas que tienen mucho fuego en la palabra pueden llegar a ser hirientes y con eso traerse problemas, porque así como la voz es un milagro, también es una condena y una responsabilidad. Y muchas veces, me atrevo a decir muchas veces y no siempre, pero muchas veces, por lo que decimos, tenemos problemas. Hay un dicho tibetano que dice: lo que lastima es lo que está de más. O sea que cuando hablamos de más, por así decirlo, ahí estaría presente el elemento fuego como disruptor, como el fuego descontrolado que empezó a quemar más allá de la hoguera. Y eso no es bueno. El otro elemento es el agua. El agua es la adaptación, es la fluidez, es pura vida. Los chinos tienen, se dice, una predilección por este elemento, por su adaptabilidad, por el río, por así decirlo, o el lago, que se mueve constantemente en una insistencia que es admirable, ¿sí?
También pensemos que el agua la ponemos en un vaso, tiene forma de vaso, la ponemos en una cubeta y tiene forma de cubeta, y la tomamos y tiene forma de nosotros. El agua en la voz es la capacidad de hablar con adaptación, adaptándonos a lo que se va a decir, el contexto, las circunstancias, y no solamente quemar o movernos como el aire, sino hablar lo justo y lo necesario, adaptándonos al momento, porque a veces hay una idea de sinceridad absolutista, un sincericismo, que parece ser que tenemos que decir todo en todo momento y en toda circunstancia. Y tener una buena dosis de agua en la voz es darnos cuenta de que hay momentos para hablar, para moverse, y hay momentos para quedarse quieto, que es una característica del elemento agua. El agua se puede mover, pero también se puede quedar quieta, cosa que no le pasa al fuego y rara vez le pasa al aire, a menos que se lo contenga. Si faltase el elemento agua, vamos a experimentar a nivel físico una sensación de sequedad, una sensación de que no fluye. Tal vez puede ser que no haya nada para decir y haya que mantenerse callados. En insuficiencia, el elemento agua, cómo se va a manifestar, es en una incapacidad para adaptarnos, o sea, lo opuesto a lo anterior. O sea, que no entendamos que a ciertas personas hay que hablarles de tal o cual manera y a otras de otra, y que a su vez nuestras palabras acompañan a la persona. Vamos con ella mientras hablamos, no estamos en una abstracción, por así decirlo. El agua va a dar congruencia a lo que decimos y nos va a conectar con los demás. Recuerdo eso que decían que en los ríos es donde se junta la gente. Los ríos es el lugar de confluencia. Después tenemos al elemento tierra. El elemento tierra es la solidez, es la consistencia, y en la voz se va a manifestar como la capacidad para darle peso a la palabra. Esto tiene repercusiones físicas, digamos, en el tono, y es que no se nos vaya, por así decirlo, sino que podamos darle coherencia incluso a lo que se dice. Es bajarlo a tierra, por así decirlo. Y la tierra también a su vez es el elemento más pacífico, en el sentido de que es el más estable de todos, el que menos se mueve. Y también le va a dar a lo que se dice un sustento en la vida misma, o sea, en nosotros. Cuando la palabra le falta tierra, es como que parece ser que hablamos en una abstracción o de otro, pero cuando el elemento tierra está presente en nosotros, lo estamos viviendo en carne y hueso. De hecho, el elemento tierra en lo que es la medicina china o tailandesa, la tierra es la parte más sólida del cuerpo, es la parte más estructural. Y una carencia de tierra sería, bueno, lo opuesto, una incapacidad para enraizar en lo que se está diciendo. Puede ser hablar sin sentido, hablar por hablar. A nivel más físico o más del tono, puede ser cuando nos sentimos como afónicos y es como que se perdió la base de la voz.
que es algo de lo que vamos a hablar en la voz terapéutica. Entonces, haciendo este repaso sobre los elementos y cómo se pueden manifestar en la voz, la invitación es a que cada uno reflexione sobre cómo son estos elementos en mí, cómo los vivo, cuáles me faltan, cuáles están bien, cuáles están en exceso, cuáles están en deficiencia. La pregunta es cómo los trabajo, ¿no? Y en los talleres vemos diferentes ejercicios, reflexiones, y yo creo que con solamente tomar conciencia de esto y vivirlo, ya hay un efecto transformador. Lo que se puede hacer, sí, es tomar una palabra que puede ser la del elemento. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de la tierra, la tierra, e imaginar y tocarla, la tierra, ¿sí? Sentir que estamos con la mano en la tierra. Por eso es tan bueno hacer huerta o tener contacto con las plantas. Entonces a la voz le damos la tierra. Y lo mismo podemos hacer con el agua. Con el agua hay algo interesante que es... podemos hacer como el sonido del agua. A mí me gusta, por ejemplo, tragar un poco. Hacer unos buches, sentir bien ese elemento. Salivar también es una buena forma de sentir el agua en nuestra voz. Que de hecho está bueno decir que cuando la saliva no es suficiente, es muy difícil hablar. La saliva es un diagnóstico tremendo sobre la voz. Eso lo vamos a hablar en otro capítulo. Después tenemos el fuego, ¿sí? El fuego. Fa, fa, fa. El fuego. Y el fuego. Fa, fu, fa. Es como que... fa. Casi como una flecha, ¿sí? Es como algo que por ahí a mí a veces es un elemento que lo tengo que trabajar. Y es hablar como con más ímpetu, ¿sí? Que la palabra llegue mucho más. Hay personas que tienen un montón de fuego y te hablan y te prenden fuego. Y bueno, se puede leer así o imaginarme mientras ahora estoy hablando, me imagino ese movimiento del fuego que se mueve para todos lados y es tan divertido porque el fuego es divertido. Es cierto que el que juega con fuego se quema, pero lo vemos en los nenes que ven el fuego y se emocionan, como cualquier ser humano. Y el aire se puede trabajar, por ejemplo, el aire tiene mucha sensibilidad, es un elemento sensible. Pensemos en las personas que de alguna forma cuando se expresan, vos les escuchás el aire. Y a veces son bien suaves en su forma de hablar. Y es más, lo que pasa es que cuando tienen tanto aire, ya todos los elementos, los otros se les fueron. Y ya te estás yendo de este cuerpo físico y te estás yendo al éter. Y eso está bueno practicarlo, porque muchas veces parece ser que tenemos que demostrar algo con la tierra, estar ahí presentes, y a veces no tenemos ganas y queremos estar volando con el aire por todos lados. Y esta es una buena forma de practicar el aire, hablando más suavecito, con bastante aire y disfrutándolo también. Así que bueno, esos son una forma de practicar los elementos. Y podríamos hablar del éter, hacer una especie de asterisco que quedaba ahí dando vueltas. Y el éter se puede practicar con el silencio. Con el silencio, sí. Y escuchar la voz interna. Es decir,
En el silencio percibir la fuente del sonido, de dónde vienen todos los sonidos que están ahí antes de ser enunciados. Así que con este silencio del éter me despido y nos vemos en la próxima edición de La Voz Terapéutica. Muchas gracias. Chao, chao.